Bueno, hoy día, como bien decía José Daniel, y los datos que hemos ido relacionando, que contó nuestro hermano Ítalo, muy bien resumido, y la Javi, en la simbología de la bandera, estamos celebrando el Día Nacional de la Iglesia Evangélica. ¿Alguno de ustedes recuerda desde cuándo se instauró este evento? ¿De qué fecha? 1800. ¿Cómo? No, no es de lo que habló el hermano Ítalo, sino que desde cuándo celebramos el Día Nacional de la Iglesia Evangélica en Chile. Hace como 5 años, ¿no? Ya, no hace tan poco, hace más. El 2008, en el año 2008 se instauró esto, y desde ahí que lo celebramos. 2008. Desde ese año, hace varios añitos ya. Gracias a Dios que tenemos esa oportunidad de celebrar y aprovechar para compartir. Bueno, San Juan. vamos a compartir en esta mañana acerca de la iglesia primitiva, así como nuestro hermano Ítalo nos contó cómo nace la iglesia en Chile, vamos a compartir cómo nace la iglesia de la Biblia, cómo nacen nuestros primeros hermanos, cómo se forman como iglesia de Cristo. Vamos a poner silenciar los micrófonos para poder escucharnos y que no se acoplen ni haya ningún problema. Yo les voy a ir pidiendo a su tiempo que lean. Bueno, como les decía, vamos a hablar de la iglesia primitiva y me quiero detener antes de la lectura bíblica en esa palabrita iglesia. ¿Qué es lo que es la iglesia como concepto? Muchas veces pensamos o a veces preguntamos a alguien un concepto de iglesia y muchas personas en la actualidad aún tienen como un concepto un edificio. Y esto lo vemos reflejado, por ejemplo, cuando le preguntamos a alguien, ¿a qué iglesia va usted? ¿O dónde usted, cuál es su iglesia? Y que nos contestan evangélica, católica, o la Asamblea de Dios. Entonces, pensando en la estructura física, ¿cierto? Entonces, esta no es la definición bíblica de iglesia. La palabra iglesia viene de una palabra griega que se escribe eclesia, con cada kilo, eclesia, en su traducción, ¿cierto? Que significa una asamblea o una convocatoria. Y la raíz del significado de esta palabra iglesia no es acerca de un edificio, sino de personas. Es decir, la iglesia de Cristo, la iglesia universal, la que forman todos los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador. Eso es la iglesia de Cristo, la iglesia que Él viene a buscar y la iglesia a la cual Él está preparando morada allá arriba. La iglesia de Cristo nace en un contexto histórico complejo. A eso se refiere con la iglesia primitiva, la primera iglesia que se menciona. Su contexto histórico era complejo porque hacía muy poco tiempo que había muerto Jesús, el Señor Jesús, y el pueblo estaba confuso, había revolución, estaban todos dispersos, todos escondidos, asustados, estaban bajo el poder de los romanos, los líderes religiosos no creían en Jesús, de hecho ellos se habían confabulado para llevarlo a la muerte, como recordarán ustedes la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, como fue, ¿cierto? Ese evento en donde los líderes de esa época fueron los causales, o los que motivaron a esta revolución y llevar a Jesucristo a la cruz. Obviamente se tenía que cumplir la palabra que Dios había profetizado, pero ellos fueron de los que estaban en contra y no lo reconocieron como el Señor Jesús porque esperaban un líder político. Es decir, estos líderes religiosos rechazaban a Jesús. ¿Y por qué lo rechazaban? Principalmente porque él decía que era el Hijo de Dios, porque él perdonaba pecados, él decía que podía perdonar los pecados, y esto lo recordamos también en algunas frases que él dijo, como el paralítico, ¿cierto? Tus pecados te son perdonados, como también le dijo a la mujer que encontraron en adulterio, vete y no peques más, lo cual conllevaba a que era perdonada. Entonces, para los líderes de esa época, estas frases eran como blasfemias. Eso es lo que ellos decían. Hasta los discípulos, todo era un caos. Incluso los discípulos escogidos tenían miedo, tenían temor y estaban muy asustados por lo que podría venir, porque habían atrapado a su líder, lo habían puesto preso, lo habían matado. Entonces, ¿qué podría pasar con nosotros? Si uno se pone a pensar que están tomando a gente presa, que tomaron al líder que tenemos, uno igual se asusta humanamente, ¿cierto? Y piensa en lo que podría pasarnos a nosotros, los seguidores de ese líder. En este caso Jesús, ¿cierto? Pero Jesús le había dicho a ellos lo que pasaría. Ellos sabían, pero en un momento así de confusión y de todo lo que sucedía, tal vez ellos se habían olvidado, se habían confundido y el temor los había bloqueado por un momento y no se acordaban. Jesús le había dicho muchas veces que él moriría y que al tercer día resucitaría y que era necesario que esto sucediera para enviar al Consolador. Pero los discípulos no le habían entendido muy bien o tal vez se habían olvidado por ese momento. Así que el Señor tuvo que darles muestra de su resurrección.
Recordarán usted que él se apareció a todos ellos muchos días después de su muerte, exactamente 40 días. Y se apareció, conversó con ellos, les animó, y también luego de que él estuviera con ellos y les hablara y los vieran y ellos reconocieran que esto era verdad, que era un Dios de real y que estaba resucitado, el Señor Jesús asciende al cielo, se va para estar a la diestra del Padre. Luego de la ascensión de Jesús, los discípulos tenían instrucciones claras. Él les dejó clara muestra de lo que tenían que hacer. No tenían que irse de Jerusalén en primer lugar, tenían que quedarse cerca o por ahí, sino que debían esperar la promesa del Padre. ¿Cuál era esta promesa del Padre? La venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y eso lo encontramos en Hechos 2, del 1 al 4, el cual nos dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todo esto era necesario para recibir el poder del Espíritu Santo. ¿Y para qué necesitaban el poder del Espíritu Santo? Para ser testigos, para declarar, para compartir a otros. Es decir, para comenzar la labor que el Señor nos había encomendado. ¿Cuál labor nos encomendó? La tenemos en Hechos 1:8. Este libro de Hechos es muy importante cuando hablamos de la historia de la iglesia primitiva. Tenemos en el Antiguo Testamento 12 libros aproximadamente históricos, ¿cierto?, que nos hablan de la historia, pero en el Nuevo Testamento tenemos solo uno. Sin embargo, ese uno tiene la historia o el relato de muchos hechos interesantes e importantes para la vida de los cristianos, como es la conformación de la primera iglesia, de los primeros cristianos, y también los eventos de misioneros de Pablo también, ¿cierto? Y así muchas cosas también importantes para nuestra vida. La gran comisión, la comisión que Dios nos da a cada uno de nosotros, a todos, porque la gran comisión no es solo para los misioneros, para los pastores, es para cada uno de los que hemos aceptado a Jesucristo, proclamar su palabra y ser testigos en todas partes, ¿cierto? Así comienza a formarse la iglesia de Cristo, en ese contexto. La iglesia primitiva, según este texto que acabamos de leer, era una iglesia perseguida, era una iglesia que crecía en un momento de la historia en el cual ser cristiano era muy difícil, porque ser cristiano en esa época significaba estar en contra de los líderes de ese tiempo, que era el Imperio Romano. Es como que si aquí nuestro gobierno dijera que ya no podemos ser más cristianos, no podemos reunirnos, y nosotros lo hiciéramos igual. ¿Cómo lo haríamos? No andaríamos por la calle predicando, ¿cierto? Tendríamos que hacerlo oculto, escondido, tal vez solo en nuestros hogares. Así estaban ellos, muy, muy asustados y por la iglesia perseguida. Pero en muchos casos esto sucedía. Y por lo tanto era una iglesia perseguida, eran asesinados por predicar la palabra, y ellos eran una iglesia entregada, una iglesia que vivía para el Señor y vivía por el Señor, les costara lo que les costara, incluso su vida. Muchos entregaron su vida por predicar la palabra del Señor en ese tiempo. Hay mártires que podríamos recordar, ¿cierto?, que entregaron la vida por predicar. La iglesia primitiva nos deja una gran enseñanza en este tiempo para nosotros. Así que por eso mismo vamos a recordar algunas de las características que tenía, específicamente 3, y por eso vamos a leer la lectura bíblica que está en Hechos 2, 41, 47, que la voy a leer yo. Aquí dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según las necesidades de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Qué maravilloso este ejemplo que nos deja la iglesia primitiva, y cómo hemos cambiado un poco a este tiempo, específicamente ahora con la pandemia, ¿cierto? A mí me llama la atención también el título de en mi Biblia Valera dice: una iglesia generosa y creciente. Hay otras versiones que dicen también la vida de los creyentes, la vida como era de los primeros creyentes. Lamentablemente la iglesia de este siglo ha cambiado un poco en este tiempo, en la actualidad.
La iglesia ha crecido, somos más, ya no somos perseguidos, en muchos lugares tenemos apertura para predicar, pero eso mismo nos ha llevado a expandirnos, a llevar el evangelio a otros lugares, pero también la iglesia de este tiempo se ha vuelto poderosa en la sociedad, ha crecido, tiene opinión, algunas toman en cuenta a la junta de vecinos, los aprecian, tiene lugares en donde puede desarrollarse o desenvolverse. Recuerdo cuando la iglesia de Hualpén hace poquito tiempo se inauguró, estaba ahí presente la presidenta de la sociedad femenina, de la sociedad, ¿cómo se llama esto? De la junta de vecinos, la presidenta de la junta de vecinos, porque había cumplido un rol importante en la iglesia también allí en la junta de vecinos. Para ellos le habían ayudado y también para la junta de vecinos había sido servicio a la iglesia. Importante, la iglesia está tomando presencia en el medio de la sociedad. Se ha enriquecido económicamente, también hemos crecido, el evangelio ha llevado a estar también no solo en los pobres o en los más carecidos de trabajo, ¿cierto? Sino que ha llegado a altos niveles también. Hoy día vemos gente de la política o personas de importancia en la ciudad que también están en el evangelio y que han creído en Jesucristo. Pero en muchos casos todo esto que es positivo para la iglesia, que crezcamos, que nos expandamos, que avancemos, nos ha hecho más insensibles a ciertas cosas. Muchas veces se ha perdido el amor, la sensibilidad, la espiritualidad que la iglesia de los primeros cristianos tenía. Y usted puede decir, pero ¿cómo? Si todavía somos así. Pero hemos cambiado, nos podemos ver. Yo recuerdo un tiempo atrás que pastoreaba una iglesia también, había una persona, un hermano de la iglesia que se iba a su casa en su auto, iba solo. Y llovía muy fuerte como yo en el sur, ¿cierto? Y había un hermano en la esquina esperando la micro, el colectivo, lo que pasara más pronto, y no venía por mucho tiempo y estaba ahí con su paragüita, que el viento lo movía para todos lados, y el hermano le dice, chao, chao, le decía, y no fue capaz de decirle, la llevo o la voy a dejar, y ahí podemos ver que hemos perdido un poco la sensibilidad, y muchas veces también lo veo yo en la tranquilidad. A veces decimos, yo he escuchado, yo tengo un esposo muy bueno, me ayuda, me hace las compras, me ayuda en todo, él es un buen hombre o muy buena esposa, ¿cierto? Lo único que le falta es aceptar a Cristo. Le falta lo más importante, ¿cierto? ¿Y cuál es nuestra postura frente a eso? ¿Qué tenemos que hacer frente a la sensibilidad de que todos los días muere gente sin Cristo? ¿Qué estamos haciendo como hijos del Señor? ¿Qué hacía la iglesia primitiva? Hoy día lo vamos a ver. Es por eso que hoy reflexionaremos sobre algunas características de la iglesia primitiva. ¿Cómo enfrentaban esto ellos? ¿Cómo logró crecer tanto? En primer lugar, la iglesia primitiva era una iglesia que estudiaba la palabra. Eso es lo más importante, estudiaba la palabra. El versículo 42 de la lectura que yo acabo de leer nos dice que los cristianos de la primera iglesia perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué sería la doctrina de los apóstoles? Es decir, estudiaba la palabra, porque la doctrina de los apóstoles son las enseñanzas de la palabra del Señor, las enseñanzas que el Señor Jesucristo les daba de la palabra del Señor y lo que le dijo a los discípulos que enseñaran. Eso era la doctrina que yo enseñaba, la sana doctrina que hoy también tenemos. Entonces ellos eran estudiosos de esto. ¿Y por qué será importante este dato? Es muy importante perseverar en la sana doctrina del Señor, porque un cristiano que conoce la sana doctrina no es presa fácil de las falsas doctrinas ni de las falsas sectas. Y usted dirá, ¿pero cuáles? ¿Dónde? Aquí hay muchas. ¿No han llegado a su puerta a tocar algún día? Bueno, ahora por la pandemia no es tanto, pero antes de la pandemia a veces era el puro sábado, pero hubo un momento en que ya era todos los días, al menos en mi casa pasaban todos los días. Y aunque uno le dijera que era cristiano, ellos igual querían. A veces en la calle te para una persona y te habla. Entonces es importante conocer la palabra del Señor para que no vengan falsas doctrinas o falsas personas que nos cambien nuestros pensamientos o nos hagan dudar de lo que hemos creído. Por eso es importante. Creo que al hermano José Daniel le di 2 de Pedro 2, 1 al 2. Si me puede dar lectura en este momento. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Muchas gracias, hermano José. Bueno, aquí la palabra es clara, ¿cierto? Nos advierte sobre esto.
Y si esto sale en la palabra de Dios es porque puede suceder, ya lo vemos con nuestros propios ojos. Más de alguno ha tenido una experiencia que alguien le ha querido hablar acerca de otra doctrina y ha querido cambiar nuestro parecer a pesar de que le hemos dicho lo que somos o lo que creemos. Tenemos que saber que una iglesia que no aprende la sana doctrina es una iglesia que está fácilmente llevada a cautividad de todo viento doctrinal, de toda herejía y de todo falso profeta. El libro de Isaías 5:13, que va a leer la hermana Luz, también nos habla de esto. Por eso mi pueblo fue llevado cautivo, por su falta de conocimiento. Sus mejores hombres murieron de hambre. En sus multitudes murieron de sed. Muchas gracias. Ahí también nos dice la palabra que muchos fueron llevados a cautiverio por falta de conocimiento, fueron llevados cautivos por falta de conocimiento. Es importante estudiar la palabra de Dios porque esto nos da conocimiento. ¿Conocimiento para qué? Para cuidarnos de falsas doctrinas o herejías y para defender también nuestra doctrina. Muchas veces creemos no hablar con personas que lo mejor es no hablar con estas personas para que no nos hagan dudar, pero también hay que enfrentar esto y hablar de lo que yo sé, de mi doctrina, porque también pueden ser ellos cambiados. Ellos están allí hablando esta falsa doctrina porque ellos están errados. Y si no hay alguien que les hable la verdadera doctrina, ¿cómo lo conocerán la verdadera? También tenemos que aprender para defender nuestra fe. Y eso creo que es el mayor temor de las personas cuando pensamos en evangelizar. Siempre decimos, pero ¿qué le hablo? ¿Pero qué le digo? ¿Y si me dice esto? ¿Y si me dice lo otro? Eso se llama defensa de la fe. Y para eso tenemos que tener conocimiento. Es importante la palabra del Señor. El Señor nos llama a cada uno de nosotros a ser firme en la doctrina. Esto lo dice Efesios 4:14, que se lo di a la hermana Teresa. Nos confirma la palabra esto. La hermana Teresa está en silencio. El Señor nos llama a cada uno de nosotros a ser firme en la doctrina, firme en la palabra del Señor. Y esto sale en la Biblia, lo conforma. Y la firmeza solamente viene por medio del conocimiento y el estudio de la palabra. Esto es importante, así que por eso también les animo a estar estudiando la palabra del Señor. Si usted no puede asistir a los cultos de estudio bíblico, que están muy interesantes, hemos estado muy gratos con lo que estamos haciendo, pero hay muy poquitos, 8, 10 son lo máximo que hemos estado. Así que le animo, pero si usted no puede asistir por motivos de fuerza mayor, también le animo a que puedan hacerlo en su hogar. Tomen un desafío por año, por mes, a estudiar la palabra del Señor. Ya, hermana Teresa, puede leer. Ya. Efesios 4, Efesios 4:14, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Dice, para que ya no seamos niños frustrantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Muchas gracias, hermana Teresa, muchas gracias. Dice aquí, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Cuántos aquí tienen más de 20 años en la fe? Hay varios que están con muchos años en el Evangelio, ¿cierto? Aprendiendo del Señor. ¿Podrían defender su fe? Es interesante porque los años que llevamos de vida cristiana no necesariamente nos va a llenar de conocimiento, porque a veces vivimos en la iglesia, vamos, escuchamos, pero no estudiamos. Es distinto leer a estudiar un párrafo. Tome un desafío y si no puede asistir a los estudios, busque su propia forma de estudiar o pregunte qué puedo hacer, cómo puedo leer, o comuníquese con los diáconos o conmigo para darle ideas de cómo hacer un estudio bíblico. En su casa, si usted no puede asistir al culto de estudio bíblico que tenemos en nuestra iglesia. Como les decía, la firmeza solamente viene por medio del conocimiento y el estudio de la palabra de Dios. Ya es tiempo que dejemos de ser solamente oidores y ser entendedores. No solo basta con oír la palabra, sino que entenderla. ¿Por qué es tan importante entenderla? Porque cuando yo la entiendo, la practico. Si yo no entendí, ¿qué voy a practicar? Y puedo decir amén, pero si no entendí, voy a seguir igual. Cuando uno entiende la palabra del Señor,
uno adquiere conocimiento y uno practica y uno cambia la actitud si está mal, si la palabra le está corrigiendo. Al entender, al tener este entendimiento, uno cambia esa actitud y la saca de uno y va mejorando. La palabra de Dios sirve también para corregir nuestras vidas. Hechos 8:27, creo que se lo dio a la hermana Rebeca. ¿Sí está por ahí? Hechos 8:27 nos confirma esto. Ahí. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. 27 y Hasta el 31. hasta el 31. Volvió sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo, Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. ¿Hasta El 31. ahí? Sí, Sí. ahí. Ahí la palabra está clarita. Él pidió, ¿entiende lo que dice? Le preguntó, ¿y cómo entenderé si no hay alguien que me dé a entender o que me enseñe? Es importante ser enseñados por la palabra del Señor. Es importante que nos dejemos enseñar si no lo podemos hacer solo, o aprender a hacerlo solo. También es importante, porque a veces por trabajo, por temas de fuerza mayor, no podemos estar en el estudio que la iglesia imparte, pero sí podemos hacerlo en nuestra casa, en nuestro tiempo, con nuestra lectura, o de la forma que uno pueda. Pero es importante ser enseñado, ser instruido para esto. En segundo punto, la iglesia primitiva era una iglesia que oraba. Otra vez nos habla acerca de un buen ejemplo, que hoy día no estamos estamos un poco al debe en eso. Yo sé que oramos en forma personal y cada uno tiene sus tiempos, los momentos en el día, pero aquí estamos hablando cuando oramos como iglesia, es decir, todos juntos, el cuerpo de Cristo. La iglesia primitiva era una iglesia que perseveraba en la oración, que oraba sin rendirse y veía las maravillas de Dios en sus vidas. Muchas veces en este tiempo decimos que queremos ver las maravillas que vemos en la Biblia. ¿Por qué hoy día los cojos no caminan? ¿Por qué los paralíticos no se levantan? Y muchas veces por la falta de oración, la falta de fe que tenemos y la oración que tenemos que hacer todos juntos. Porque hemos visto, cuando hemos estado en cadena de oración, hemos visto la gloria de Dios. ¿Se acuerdan? Yo de que llegué hemos visto muchas cosas hermosas que han sucedido. Cuando oramos por la hija del hermano Sergio, todos juntos, unánimes. ¿Y qué pasó? Se sanó, de un momento para otro se sintió mejor, empezó a comer, cosa que antes no podía hacer. Ahora hemos visto a nuestra hermana Norita, la hermana Martita, que han tenido pérdidas y todos orando juntos por ella, han tenido paz, ni ellas lo han podido reconocer, ni ellas lo han podido entender, pero eso es cuando la iglesia se une en oración. Y siempre lo hacemos cuando hay una situación difícil, pero ¿qué pasaría si lo hiciéramos todos los días? Tal vez cambiaríamos muchas más cosas, o más seguido, ¿cierto? Lo que el apóstol Pablo escribió en la carta a la iglesia tesalónica era una realidad de los cristianos de la iglesia primitiva. Primera de Tesalonicenses 5:17. ¿Quién se lo sabe sin buscarlo? Es un texto que habla de la oración. Muy famoso y muy conocido. Orar sin cesar. Eso nos dice la palabra así. Primera de Tesalonicenses 5:17. La iglesia de Tesalónica vivía una realidad acerca de esto. Esto era una constante en ello. Lo que para nosotros hoy es solamente un versículo más de la Biblia, para los primeros cristianos era un estilo de vida. Un estilo de vida. Ellos todos los días, por ejemplo, se juntaban unidos en oración, oraban tal vez en sus casas, pero todo en un mismo horario. Hay muchas formas de juntarse como iglesia. Yo sé que hoy día no tenemos la oportunidad muchas de estar en el templo, pero hay formas de que en el Espíritu estemos unidos en oración, por un motivo, por una causal. Lamentablemente la iglesia de este tiempo es una iglesia que quiere milagros, que quiere ver maravillas de Dios, pero es una iglesia que no ora tanto. Es una iglesia que no... y no estoy hablando específicamente de esta iglesia de Valparaíso, estamos hablando de la iglesia universal,
de la Iglesia de Cristo, es decir, todo, sin nombres y sin letreros. ¿Cuáles son los cultos más pequeños de las iglesias? ¿Quién me puede responder? ¿En dónde se juntan menos personas? ¿En qué culto de la iglesia se juntan menos hermanos? En todas. Los de oración. Los cultos de oración. Y eso nos deja entender que si usted me puede decir, no, si yo oro, y yo le creo que usted ora, yo no estoy diciendo lo contrario, pero sí, como cuerpo, cuando nos juntamos siempre hay otras cosas que nos impiden estar, o a veces tenemos el tiempo libre, pero como una vez, no voy siempre, voy a ir una... Animémonos, y les invito en esta hora cordialmente a poder seguir el ejemplo de la iglesia primitiva, a ver las maravillas que Dios está haciendo, y a unirnos en la oración también, a seguir este buen ejemplo, porque los buenos ejemplos hay que copiar. Los cultos de oración. Y una iglesia que no ora es como una iglesia sin ventana. ¿Qué sucede cuando no hay ventana en un cuarto? No entra el resplandor del sol, está oscura. Aquí no entra el resplandor del poder de Dios, en este ejemplo. ¿Por qué? Porque no puede entrar, porque no hay oración. La oración abre ventanas, abre puertas, mueve montañas, dice la palabra. Es maravilloso lo que se puede hacer con la oración, pero para eso hay que experimentarla. Oración matutina, oración vespertina, hay muchas formas de orar. Y eso es algo, una constante que estamos al debe también. Así que Dios nos ayude en este motivo también, ¿cierto? A ser más oradores como cuerpo de Cristo, todos juntos. Y la iglesia no solo acá, sino que a nivel mundial, nacional. Hemos tenido varios ejemplos como Iglesia Nacional Chilena de la Alianza, que es... cadena de oración, ¿cierto? La Iglesia Nacional hizo una cadena de oración, ha hecho 2 durante este año, hemos participado, y la UFA Nacional está haciendo ahora, ya lleva 2, y vienen 2 más en noviembre y en diciembre, y a las mujeres se las ha instado, así que les animo, es una semana de 8 de la mañana a 9 de la mañana. Ahí en sus cuartos, en su camita pueden estar, no es necesario venir a un lugar, tomar micro, nada. En este tiempo estamos con la comodidad de esto, pero yo pensé que al principio iba a ser más la gente que iba a asistir porque estábamos en casa, no teníamos que tomar micro, no tenemos que gastar en nada, ni siquiera dar la ofrenda, que algunos decían no tengo, así que no puedo ir, pero no hay motivo hoy día, ¿cierto? Estamos ahí en la comodidad de la casa, así que les animo a estar también en la intercesión los días jueves a las 20 horas. También la iglesia primitiva era una iglesia unida y sin egoísmo. Eso es importante. La iglesia primitiva era una iglesia unida y sin egoísmo. En Hechos 2:43 al 45 nos hablaba de esto. Los primeros cristianos eran unidos y todo lo que tenían era de todos y no había egoísmo entre los mismos miembros de la iglesia. El 2:43 al 45. Y yo lo leo. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y la repartían a todos según la necesidad de cada uno. Aquí me llama la atención una cosa, y sobrevino temor. Había temor, tenían miedo, pero eso no los paralizó para no hablar. Ellos siguieron proclamando la palabra, siguieron juntándose ahí, escondidos, ocultos, de muchas maneras y estrategias que tuvieron o que Dios les fue dando en ese tiempo, pero no se quedaron ahí estáticos. Y también dice que veían muchas maravillas, seguían orando, seguían proclamando, y veían las maravillas y las señales. Y al final también dice, y Dios añadía lo que iban a ser salvos. Es decir, ellos no iban a buscar, no iban a convertir a nadie, porque Dios es el que tiene el poder, Dios es el que trae a los que van a ser salvos a la iglesia. Como el Señor los unía en ese tiempo, y dice que la primera vez en la predicación fueron 3.000 los convertidos. ¡Wow! ¡Qué alegría, qué emocionante, y qué gozo de que fuera así! ¿Cuántos se convertirán ahora? 1, 2, si es que, ¿cierto? A veces no hay nadie, todos somos de la misma iglesia, no traemos visitas o invitados. Es importante la proclamación de la palabra. Y también ser una iglesia unida. Hoy en día la unidad es una de las palabras que más hace falta en la iglesia. Y tenemos que saber que la falta de unidad es ir en contra de la voluntad de Dios. Juan 17, 20 al 21, nuestro hermano Sergio, por favor. Juan 17, 20 al 21. Hermano Sergio, no tiene audio. Ahí sí, ahora sí. Ya, 20. Más no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno,
como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Bien. Amén. Muchas gracias, hermano Sergio. Nuestro Señor Jesús en esta palabra dice que oró para que entre los cristianos hubiera unidad. En primer lugar le dijo a sus discípulos, ¿cierto? Que oraba por ellos para que sean uno con Él como Él con el Padre, pero también oró por nosotros, para que hoy día seamos uno, para que haya unidad entre nosotros, así como Él es uno con el Padre. Pero ¿en qué se manifiesta o cómo podemos notar la falta de unidad que hay en la iglesia en este tiempo? Lo primero, y que me recordé ayer cuando estábamos viendo una charla que nos dieron de la Reforma, es el tema de los letreros, la denominación. Lamentablemente la iglesia evangélica no es la iglesia evangélica, sino que es la Asamblea de Dios, la Metodista, la Bautista, la de Cristo, un montón de nombres que nos dividen, solo causan división. ¿Y esto por qué se ha producido? Porque muchas veces se disgustan en la iglesia, se molestan con algo que sucede, se apartan con un grupo de hermanos y se inicia una nueva iglesia con un nuevo nombre. En vez de ser Alianza Cristiana Misionera, Alianza Misionera o Cristiana Misionera. Diferentes nombres y cambian y siguen adelante. Y así nos vamos subdividiendo. Otro punto que dentro de la congregación hay es que hay divisiones, pleitos, chismes, rivalidad. Y uno puede decir, no, eso no pasa. A lo mejor aquí no pasa, y no digo que sea así porque yo recién estoy llegando, pero hay muchas No, que pero así son. hay de todo. Uno no ve. Hoy en día la iglesia no están siendo destruidas por Satanás, sino por los pleitos o rivalidades entre los mismos hermanos de la iglesia. Y esto es lamentable, pero la palabra también nos habla de esto. Mateo 12:25, creo que se lo di a la hermana Gladys Cosio. Amén. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Amén, muchas gracias, hermano. Bueno, aquí dice que lo que pasa con cuando nos dividimos en pleito y en rivalidades cada uno de nosotros, vamos a ser subdivididos. Lamentablemente no le estamos dejando trabajo a Satanás. ¿Por qué? Porque entre nosotros mismos nos estamos encargando de dividir, de tomar bandos. En la iglesia de los primeros cristianos era tan grande el amor que había entre los hermanos que cada uno vendía sus propiedades y sus bienes y lo repartía con aquellos que estaban pasando necesidad. Lo cual no significa que hoy día hagamos eso, ¿cierto? Que vendamos nuestra casa y que la repartamos, pero sí que nos preocupemos de los necesitados. Y a veces, muchas veces tenemos personas cerca de nosotros y no estamos pendientes de ella, o que bueno es decir, hermana, voy a estar orando por ti. Sí, es bueno orar, pero si hay una necesidad también es bueno aportar, ¿cierto? Poner algo que sea práctico, ir a la práctica en este tema. Y a lo mejor usted no sabe, pero usted puede preguntar: pastora, ¿hay alguien que esté viviendo una necesidad en nuestra iglesia y que tenga alguna necesidad importante? Bueno, usted puede decir, para eso está la iglesia, el directorio. Sí, fácil, pero el Señor no le dice que al directorio tiene que darle a ese hermano, dice que cada uno de nosotros tenemos que preocuparnos por el necesitado. Yo tuve una experiencia muy triste cuando estaba en un hogar en Santiago, visité varias iglesias de Santiago promoviendo el hogar, llevando noticias del hogar, y en algunas compartía algunas necesidades que habían en el hogar, y ¿sabe qué me contestaban los hermanos de la iglesia donde yo iba? Iglesias, hermanos en Cristo, no eran visitas, pero el Sename aporta. Perdón, pero el Sename le da dinero, sí, para eso está el Sename. Claro, es que el Sename, el Señor le puso la visión del hogar al Sename. Al Sename le va a pedir cuenta por estas niñitas. No, hermano, el hogar de niñas es un hogar donde todos, cada uno, si usted es parte de la Iglesia Alianza Cristiana Misionera y usted es miembro, usted tiene responsabilidad en el hogar, porque el Señor puso esa visión a hombre, a un matrimonio tantos años atrás, más de 50 años, para que ayudáramos, y la obra misionera se abrió allí de la Alianza Cristiana Misionera. Esto es un trabajo misionero también, ayudar a estas niñitas, orar por ella, interceder, visitarla, porque muchos oran y no están mal, pero ¿por qué no un día llegar allá? ¿Sabe, hermano? Cuando yo estuve, vinieron hermanos de Puerto Montt, y estuvieron un día entero con ella, una representación, no mucha iglesia, ¿cierto? No toda la iglesia, pero una representación de ella, una delegación de Concepción, de Temuco, de tantos lugares, y nosotros estamos a 2 horas del hogar, llegando a Santiago y después llegar allá. Imagínense,
visitar a las niñas, llevar algún detallito. Nadie pide que le llevemos muchas cosas, mucho dinero, pero visitarla, darle una muestra de amor. Yo les decía, estas personas están aquí visitándolas porque las aman. ¿Y por qué las aman? Porque Dios nos amó primero. Y ellas lloraban a veces de emoción, porque ¿cómo van a palpar a esas niñas el amor de Dios si nadie se los demuestra? Es importante, hermano, es importante preocuparse por el necesitado, no solo por el que está ahí al lado suyo, sino también por los que están, por los que sabemos que están necesitando. En el hospital hay mucha necesidad. ¿Qué podemos hacer? Yo ya estoy orando con mi mamá todos los días miércoles a las 5 y yo se los he dicho para que me apoyen los que pueden, pero también pidiéndole a Dios estrategia. ¿De qué otra manera estar más presente, más palpable? ¿Me entienden a lo que me refiero? Más palpable, porque no solo vamos a estar orando, hay personas que están allá afuera con necesidades económicas, Amén. con la necesidad de un confort, con la necesidad de el otro día necesitaban guantes urgentes, guantes de estos para hacer aseo. Sí. Ahí gracias a Dios pudimos apoyar, porque estaba todo cerrado en los locales de farmacia y eso por aquí. Entonces es importante estar presente con cosas palpables. Ya la pandemia está bajando un poco, ¿y qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a seguir orando? Amén, hay que seguir orando, pero también hay que hacer cosas palpables, constantes y sonantes, ¿cierto? Sí, Señor. La iglesia de los primeros cristianos entonces era tan grande el amor que se ayudaban los unos a los otros. No tenían egoísmo entre ellos, se apoyaban mutuamente, no había indiferencia entre ellos. Cada hermano se preocupaba de la necesidad del hermano más necesitado. Es importante, hermanos, que nos preocupemos de eso. Yo sé, ahora la iglesia de Valparaíso siempre ha sido acogida de chicos y chicas que vienen a estudiar. Los estudiantes también necesitan. La mayoría de ellos no tienen recursos. Yo sé que ahora están en sus casas y gracias a Dios Dios les ha provisto, están cerca de sus padres, pero va a llegar el momento en que van a volver acá y tal vez van a necesitar un apoyo. En Concepción teníamos como una especie de un grupo en la iglesia que se preocupaba puntualmente de los estudiantes. Un par de zapatillas, una ofrenda para los pasajes. Hay tantas cosas que los jóvenes necesitan, para un sándwich, para una comida, a veces una colación en la U, porque a veces se van y están todo el día en la U, no pueden volver a su casa y a lo mejor en la casa hay comida, pero están ahí todo el día en la U. Hay muchas formas de ayudar, y si usted no sabe a quién ayudar, pregunte, llame. Siempre va a haber una necesidad que yo le voy a poder presentar, siempre. El Señor sabe también por qué la pone en uno. Y gracias por los que están preocupados y pensando, pero necesitamos más. Ahí siempre va a haber esto. Y así las personas de nuestro alrededor van a ver el amor. A veces preocuparnos también de los vecinos. El otro día me alegré tanto, no sé, creo que la Norita no la compartió, tal vez el jueves nos va a compartir. Ella me contó como testimonio que cuando ella llegó, como nos decía, a las 2:30 de la mañana, había una vecina de ella que vive al lado, que mucho tiempo se conocen. Yo no sé si esa vecina es cristiana o no, pero mire la demostración que le hizo. Le estaba esperando con una sopita que se llama consomé, de pollito calentito a esa hora, 2:30 de la mañana. Todos venían con sueño, con frío, con la tristeza aún, ¿cierto? Con pena, y esta persona les tenía este caldito que fue un refrigerio para ellos, porque ella lo dijo. Ella me dijo, fue algo tan rico y todos tocamos, todos alcanzamos. ¿Qué demostración de amor más grande? Y a lo mejor no tiene ni a Cristo en su corazón, no lo sé. ¿Qué más podemos hacer nosotros que tenemos al Señor en el corazón? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Siempre hay cosas que podemos hacer, pero a veces nos quedamos estancados en que yo estoy cómoda, en que yo tengo mi comida, en que yo tengo todo lo que necesito, pero hay otro que no lo tiene tal vez. Y el Señor también nos hace una pregunta en esta mañana. Primera de Juan 3:17, Edith Luengo, hermana Edith o hermano Agustín, cualquiera de los dos que lo lea. Escuchemos atento esta pregunta porque es muy importante. Primera de Juan 3:17. No se escucha, hermana Edith. No, ahora sí. Ahora sí. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra con él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Amén. ¿Cómo mora el amor de Dios en nosotros? ¿De qué forma? Siempre va a haber alguien que necesita algo de nosotros. Amén. Entonces Amén. es importante que sigamos lo que esta iglesia nos dejó acá. Que lo primero que nos decía, que era una iglesia que estudiaba la palabra. Espero verles en el estudio, en el estudio bíblico, espero animarles que puedan ahí congregarse. Muchas veces vemos a nuestra hermana Gladys llegar ahí justito a la hora porque viene de su trabajo, pero apenas llega ella,
se conecta. Es importante, hermano, y recuerde que si usted no puede estar en el estudio por fuerza mayor, haga un estudio en su casa, pero sea constante, prepárese para defender la fe o para ayudar a otros que también vengan a la revelación de la verdad. También necesitamos orar. Copiemos esta buena idea de esta iglesia primitiva. Perseveraban en oración juntos. El culto de oración nos está esperando. Espero que todos puedan estar asistiendo. Hay mucha necesidad por qué orar, hay mucha. Y por último, requiere esta enseñanza que nos deja también una iglesia unida y sin egoísmo. Una iglesia que demuestre el amor a todo aquel que nos ve y que nos conoce.